Muy buenos días a todos y a todas. Les habla el profesor Isidro Salinas Marcenaro y en esta ocasión estamos aquí para mostrarles un video explicativo acerca de cómo una base de datos o matriz numérica construida en Microsoft Excel es posible llevarla a una expresión cartográfica. Se trata de trabajar inicialmente con una base o con un archivo que yo he llamado una base de datos numérica. Este archivo que ustedes están viendo en pantalla está constituido por columnas que contienen la información correspondiente. Y yo quisiera darle una expresión cartográfica. Para eso es necesario verificar que tiene coordenadas. Pero nuestro archivo aquí, como fue un conjunto de datos que tomamos de una aplicación digital que de manera automática genera las coordenadas geográficas, entonces lo primero que uno hace es el control de calidad y verificar dos cosas. La primera de ellas, qué tipo de coordenadas estamos hablando. Y si se fijan, según los datos que nosotros tenemos aquí en pantalla y que señalo con el puntero, son datos que están expresados en grados y décimas de grados. Pero justamente en la columna acá tenemos ambos datos que conforman un punto, tanto la latitud como la longitud. Entonces lo primero que voy a hacer es este dato de aquí, separarlo en dos columnas independientes, una columna para el eje X y otra columna para el eje Y. Para eso me auxilio de la base correspondiente que tenemos aquí. Me voy en Microsoft Excel a el menú datos y en el menú datos encuentro algo que se llama texto en columnas. Aplico esa actividad correspondiente y me doy cuenta que aquí me presenta los datos, tanto las latitudes como las longitudes en el mismo campo separados por coma. Entonces esos delimitados le doy siguiente. En el siguiente me aparece esta ventana donde me da las opciones de tabulación, punto y coma. Yo lo separo por coma y si se fijan, cuando yo doy el check in debug, automáticamente aquí la coma desaparece y se separa en campos diferentes. Le doy siguiente, siguiente, finalizar y el resultado de mi trabajo ha sido que ahora en la columna K solo tengo los datos de latitud y en la columna L tengo los datos de longitud. Entonces procedo a enumerarlas y a mí me gusta ponerle esta referencia como es ID, que quiere decir que son los datos que se corresponden al eje Y del plano cartesiano. Y este es el XID porque se corresponde al eje X del plano cartesiano. Lo siguiente que hago, que ya podríamos dejarla así, pero para efectos de facilitar aún más la cosa, en la columna A y B inserto espacio vacío para que las columnas M y N, que son los datos que tienen valores de X y de Y, le doy movilizarlos hacia adelante. Muchos que trabajan en estos temas dicen que no tiene nada que ver, pero en mi caso las experiencias personales que he venido desarrollando me han mostrado que en diversas ocasiones el hecho de no tener de antemano las coordenadas de una u otra manera me marca un error en el camino. De esta manera nosotros tenemos listo el archivo Excel con el que vamos a trabajar. Seleccionamos la matriz que contiene la información con la que nosotros vamos a trabajar y una vez seleccionada le damos guardar archivo y le vamos a dar guardar como. Y en guardar como le vamos a guardar ya no como matriz numérica, sino como matriz georreferenciable. O sea que la vamos a georreferenciar. Y no vamos a hacerlo como un archivo XLSX, sino que vamos a salvarlo como un archivo de texto, o sea, con un archivo con la extensión TXT. Lo guardamos y entonces ya salimos de Excel y podemos suponer que tenemos un archivo disponible. De ser así, lo vamos a ver en el explorador de Windows, en la carpeta que yo he diseñado para tal, en donde deberíamos, esta es mi carpeta de trabajo y ya tengo un archivo que se llama matriz georreferenciable, que está como documento TXT. Una vez que he verificado eso, entonces yo estoy preparado para entrar justamente a lo que es
Google Earth y con Google Earth Pro proceder a georreferenciar esa base de datos que yo tengo ahí a mano. Procedo a abrir Google Earth Pro. Yo le ayudo al programa en el sentido de que obviamente pues puedo dejar la bola del mundo completa ahí, pero también como yo sé que más o menos dónde van mis datos y que mis datos van hacia Managua, Nicaragua, entonces yo le doy en la búsqueda aproximarnos visualmente a esos territorios para que cuando cargue mi archivo ya más o menos sepa por dónde es que se están activando. Como podemos ver, vamos a desactivar todo lo que no tenga que ver con nosotros en este momento y tenemos aquí la ubicación de Nicaragua, específicamente la zona correspondiente a Managua, el departamento de Managua. Hacemos un zoom para ver todo el departamento de Managua y ahí lo tenemos. Ahora en este momento el siguiente paso es proceder a cargar el archivo TXT que generamos en Excel para que se pueda visualizar desde aquí. Le damos archivo, importar y en esta importación buscamos la carpeta correspondiente y obviamente pues estábamos en la carpeta video nuevo, que es mi carpeta de trabajo, y ahí aparece el archivo TXT matriz georreferenciable, que fue como lo salvé en Excel. Le doy a abrir y entonces en abrir aquí tenemos una serie de opciones. La primera opción, si se fijan, espacio, me da una base de datos un poquito rara, pero en tabulación, cuando yo selecciono tabulación, la base de datos se me presenta de la manera correcta a como la tenía en Excel. Le doy siguiente y aquí en siguiente entonces tengo que estar seguro cuál es mi campo de latitud y mi campo de longitud, porque en ambos me aparece Y. Yo sé que mi campo de latitud es Y y que mi campo de longitud es X. Una vez que lo tengo confirmado para asegurar la correcta grabación, le doy siguiente, le doy finalizar y si deseo aplicar una plantilla estilo lo hago, si no, no es necesario y ya tengo entonces mis archivos listos. Solo le doy check in the box a la casilla de matriz TXT y ahí tenemos los puntos. Como pueden ver, estoy haciendo check in the box, quitándolos y poniéndolos. Y esos son los archivos de puntos que pues yo he venido trabajando y que obviamente si yo pico sobre alguno de ellos voy a tener la información correspondiente. Si se fijan, cada uno de estos puntitos fueron datos que yo tenía listos en mi base de datos o matriz numérica en Excel y que ahora con solo picar en uno de ellos yo tengo la información vinculada al mismo. Ya una vez que lo tengo de esta manera, entonces el siguiente paso que vamos a mostrar es cómo salvarlo como KMZ. Como KMZ lo vamos a salvar con dos propósitos. El primer propósito es que ese archivo es liviano, no es pesado y que lo podemos mandar por WhatsApp, por correo, de cualquier manera a quien corresponda y cuando esa persona pique sobre ese archivo automáticamente va a ver la pantalla como nosotros la estamos viendo. En otras palabras, va a poder abrir, porque es un enlace directo, va a poder abrir Google Earth Pro y al mismo tiempo va a colocar los puntos de nuestra base de datos georreferenciada que tenemos en este momento. El otro propósito que tenemos sobre esto es que como KMZ perfectamente ya lo podemos importar a una base de datos de ArcGIS, por ejemplo. Entonces ArcGIS automáticamente te lee los archivos KMZ. Para eso entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a archivos de programa y en archivo le vamos a dar guardar. ¿Y dónde guardar? Le vamos a decir guardar lugar como. Y en guardar lugar como nos aseguramos de estar en la carpeta donde vamos a guardar y le vamos a poner el nombre matriz georreferenciada. Ahora ya está referenciada y como archivo KMZ. Le damos guardar y entonces suponemos que nuestro trabajo ha concluido y que ese trabajo entonces, si nosotros nos vamos al explorador de Windows, buscamos nuestra carpeta correspondiente, que nuestra carpeta se llama video nuevo y aquí vamos a tener un archivo que es matriz georreferenciada. Este archivo que yo les estoy mostrando ahí, estimados y estimadas, es un archivo que apenas pesa 3 KB y que entonces lo podemos mandar fácilmente y ahí van los puntos que seleccionamos con la información con la que comenzamos a hacer este video, que era un archivo en Excel. Toda la información que tenemos archivo en Excel está contenida en este
archivo que nosotros podemos mandar a cualquier persona, y esa persona con solo picar sobre este archivo va a poder accesar a Google Earth y desde Google Earth entonces ubicar los puntos correspondientes. Obviamente que para eso que sea efectivo, la persona previamente debe tener instalado el software Google Earth. Es lo que tengo para hoy. Espero que mi video les sea de mucha utilidad y voy a estar publicando resultados de este tipo, cosas cortas, pequeñas, pero muy útiles que les puedan servir en su diario vivir y trabajar. Muchas gracias y que Dios los bendiga.